Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Ciencias, humanidades, artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Hola a todos, ¿cómo están? Ya estamos por comenzar la clase número 21 de matemáticas. Recordar que estamos en este eje de todo lo que es geometría, ¿sí? Entonces, bueno, ahí un compañero me está preguntando por homotesia, y sí, homotesia tiene que ver mucho con semejanza, pero el teorema de Euclides también. Por eso la semana pasada empezamos, ¿se acuerdan? Primero vimos congruencia de figuras, ¿ya? Después empezamos a ver semejanza y teorema de Tales, porque en realidad el teorema de Tales nace de la semejanza de figuras planas. Entonces, por eso yo quería que vieran como de dónde salía la formulita y que no sea todo de memoria. El teorema de Euclides, que es el que nos corresponde hoy día, también nace de la semejanza de figuras planas. Entonces también es importante que seguimos relacionando todo con semejanza, en este caso de triángulos, ¿ya? Y obviamente después vamos a ver homotesia, que también tiene que ver con semejanza, ¿sí? Pero lo hemos ido separando a poco porque igual es harta materia. Entonces, como les mencioné, hoy tenemos que ver teorema de Euclides y Pitágoras, ¿ya? Específicamente vamos a ver rápido la semejanza de figuras planas y sus criterios, que ya lo habíamos visto en la semana anterior, pero así como un repaso flash. El teorema de Pitágoras, que yo creo que es más que conocido. El teorema de Euclides y la demostración del teorema de Euclides, porque como les mencioné, se debe a la semejanza de figuras planas. Entonces, nosotros cuando empezamos con esta parte de semejanza y congruencia, vimos que dos figuras fuesen semejantes, no es lo mismo que fuesen congruentes. Congruentes es como el GIF que sale ahí, que ya esta diapositiva la hemos visto ya como en 3 clases. Congruentes, idénticos. Semejantes, recordemos que eran ya dos figuras que tienen ángulos correspondientes iguales, congruentes, pero sus lados estaban en una cierta proporción. Y todos sus lados tenían que estar en la misma proporción para que las figuras fuesen semejantes. Si hay un lado que no responde a esta proporción, entonces nosotros ya podemos decir al tiro que esas figuras no son semejantes. ¿Ya? Recuerden que cuando hablábamos de lados homólogos, eran los lados opuestos a los mismos ángulos. Ya eso es súper importante. A la hora de realizar la proporción entre los lados, es importante siempre mirar, porque uno está acostumbrado a que pone como, por ejemplo, como en este caso, que pone como los triángulos ordenaditos, ¿ya? Pero recuerden que cuando nosotros comparamos lados homólogos, son los lados que se oponen al mismo ángulo, ¿ya? El primer criterio de semejanza que habíamos visto en la clase anterior era ángulo-ángulo. Y habíamos dicho que acá era súper importante que cuando nosotros hablamos de ángulos, ¿ya? Cuando hablamos de ángulos en semejanza, los ángulos son congruentes y los lados son proporcionales, a diferencia de la congruencia, que es todo igual, lados y ángulos, ¿ya? Este criterio, chicos, de ángulos es como el que más se usa en la PSU. Basta con que yo conozca dos ángulos de dos triángulos que sean congruentes, ¿ya? Y yo puedo entonces señalar que en este caso, por ejemplo, el triángulo ABC, que es el que está en morado, es semejante con el triángulo DEF, ¿sí? Y también, como dice ahí el compañero, que también lo mencioné en congruencia, es muy importante el orden. Bueno, acá dice ángulo, entonces no es tan difícil. Pero cuando está la combinación lados-ángulos, es importante que dice lado, ángulo, en ese orden. O por ejemplo, este dice lado, ángulo, lado. Significa que yo analizo un lado, otro lado, y ese ángulo que está entre esos dos lados que yo estoy analizando. Ya, que se lo recalqué mucho la semana anterior. Por algo es lado, ángulo, lado, en ese orden. Entonces, si yo conozco dos lados que son proporcionales, no congruentes, ojo, proporcionales, recuerden que estamos hablando de semejanza, y ese ángulo que está entre estos dos lados es congruente, yo también puedo decir que esas figuras son semejantes, ¿sí? El tercer criterio que habíamos visto era lado, lado. Y nosotros habíamos visto un ejemplo que si yo tengo que los tres lados están en la misma proporción, ¿ya?
si los tres lados están en la misma proporción, entonces yo podía señalar que en este caso estos triángulos son semejantes, ¿sí? Y lo que yo le había comentado para la gente que no vio la clase anterior, por ejemplo aquí, bueno, acá está todo con colores, por eso es como un poco más fácil verlo. Pero cuando compara los lados verdes, supongamos que este ángulo mide 15, le estoy dando un ejemplo, el de acá tiene que medir 15 también. Por eso que decía, se comparan lados homólogos, lados que están opuestos al mismo ángulo, ¿ya? Entonces eso también es súper importante. Y el último criterio, que este era el único que tenía como un pero, que también vimos este pero en la congruencia, que es el lado, lado, ángulo. En ese orden, lado, lado, ángulo. Pero yo le dije, ¿y qué ángulo considero? ¿Ya? El ángulo, en este caso, que se considera es el ángulo opuesto al lado mayor. ¿Al lado mayor de qué? ¿De los tres? No, aclaramos la semana anterior, la semana pasada, que los lados, al lado mayor de los que yo estoy analizando. Por ejemplo, en este caso se está analizando los lados rojos y los lados verdes. Y como el ángulo que está considerando este que está acá, lo más probable es que el lado verde sea el lado mayor entre el rojo y el verde, ¿ya? ¿Cuál entonces el lado mayor? El lado mayor de los cuales estoy analizando la semejanza, no cualquier lado, ¿ya? Y este criterio también estaba para la congruencia, chicos, y también estaba ese pero, ¿sí? Entonces, ¿para qué tipo de triángulo se pueden aplicar estos criterios? Para cualquier triángulo, para cualquiera. No hay una regla, no tiene que ser exactamente un triángulo rectángulo, no. Para cualquier triángulo se pueden aplicar estos criterios, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nacen los triángulos rectángulos? Se nos simplifica un poco la cosa porque ya conocemos al menos un ángulo, que es el de 90 grados. Podemos aplicar Pitágoras y vamos a ver que también podemos usar Euclides cuando hay un ángulo de 90. Por eso, por lo general, en la PSU sale mucho el triángulo rectángulo. Pero los criterios de semejanza son para cualquier tipo de triángulo, ¿ya? Ya, chicos, bueno, habíamos visto no sé por qué no salen las fórmulas aquí, pero habíamos visto unas consideraciones. Esto también lo vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que la razón entre los perímetros era la misma y entre las áreas era la razón al cuadrado? No sé por qué no salen las fórmulas, pero esta es la misma diapositiva que vimos en la clase anterior, ¿ya? La que no vieron la clase anterior, por favor que se pongan al día con esa clase, que es la más importante porque fue como donde definimos semejanza, así como paso a paso. Y esto es lo que nos compete hoy, que es el teorema de Pitágoras y el de Euclides sobre todas las cosas. Ya el de Pitágoras se usa, pero no tanto como el de Euclides. Entonces, el teorema de Pitágoras, ¿cuándo nace? Siempre, en este caso ya es distinto. Cuando yo hablo de Pitágoras, chicos, se van a ver cápsulas, pero ahí están trabajando en ellas porque no voy a hacer yo esas cápsulas por temas de tiempo. Pero de que van a salir, así que tienen que estar ahí, ojo. Ya, teoremas de Pitágoras. Entonces, chicos, lo que estaba mencionando, por ejemplo, una compañera nos preguntó, ¿para qué tipo de triángulos sirven esos criterios? Para todos. Pero cuando yo hablo del teorema de Pitágoras, solo es válido cuando tengo un triángulo rectángulo, ¿ya? En este caso ya es específico con un triángulo rectángulo. Entonces, bueno, yo sé que muchos ya conocen este teorema. Para la gente que tiene problemas con este triángulo, siempre recordar, obviamente tiene que tener un ángulo de 90, el cual puede venir señalado con el número o bien con un cuadradito, ¿sí? De cualquiera de las dos formas se puede señalar. El lado opuesto a ese ángulo de 90 grados siempre se llama hipotenusa y los otros dos lados se llaman catetos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo puse que la hipotenusa le íbamos a poner una letra C, que a un cateto le íbamos a poner la letra A, y que a otro cateto le íbamos a poner la letra B, ¿sí? Pero como siempre yo les mencioné, no se aprendan las cosas con las letras, porque de repente en geometría nos cambian las letras y ahí hay problemas, ¿sí? Entonces, importante, ¿cuál es el teorema de Pitágoras? Cateto al cuadrado, y la hipotenusa al cuadrado, fíjense, C al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿ya? Quizás mejor aprendérselo como, más que nada como verbal, que de forma con letras, ¿ya? Ahora los que no tienen problema, esto es un teorema bien utilizado, entonces por lo general me ha pasado que se lo saben así como de memoria, ¿sí?
Chicos, alguien pregunta por los tríos pitagóricos. Son muy importantes. El más básico es 3, 4 y 5, ¿ya? De acá yo puedo sacar muchos tríos pitagóricos. Por ejemplo, yo podría multiplicar el 4 por 2, el 3 por 2, el 5 por 2. Fíjense que todos los multipliqué por el mismo número. Entonces acá, ¿qué me quedaría? Me quedaría 8, 6 y 10. Y así yo puedo ir sacando como múltiplos, ¿ya? Entonces, importante por último, el más básico, 3, 4 y 5. Y de ahí yo puedo ir sacando, claro, como diciendo, puedo ir sacando como más números, ¿ya? Pero si no, por lo general, muy importante, en la PSU se usan números en donde, porque como acá la hipotenusa me queda al cuadrado, a esto también puede quedar en raíz, ¿cierto? Los catetos en raíz, para despejar, por ejemplo, la hipotenusa. Si es este el caso donde la incógnita es, por ejemplo, la hipotenusa, por lo general la PSU, por temas de cálculo, recuerden que siempre son números exactos, en este caso raíces exactas. Y si no, se deja expresado en forma de raíz porque ustedes no tienen calculadora, entonces se asumen esas cosas. Ya chicos, teorema de Pitágoras, me imagino que hay varios que los tienen claro. Importante el tema de cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. Recuerden que yo les di, ¿se acuerdan cuando vimos el criterio? En este caso, recuerden que la suma interior de un triángulo, de cualquier triángulo, es 180, ¿ya? Entonces, si acá hay 90, quiere decir que este otro ángulo más este otro ángulo van a sumar 90. Por ejemplo, podría ser 60-30, ya cualquier combinación que sumados me den los 90 grados que me faltan. Por ende, dicho eso, la hipotenusa siempre va a ser el lado más grande. Siempre, siempre. Entonces, si a ustedes les lanzan un trío pitagórico, ustedes saben que de esos tres números, el mayor siempre va a ser la hipotenusa. Porque el lado mayor siempre se opone al ángulo mayor. ¿Sí? Ya, teorema de Pitágoras. El teorema de Euclides, importante. Siempre que vean como esta figurita van a tener el teorema de Euclides. Yo les puse acá todas las fórmulas posibles, pero quiero que vean de dónde salen estas fórmulas, como lo hicimos con el teorema de Tales. Les dije, es importante de repente no aprenderse todo de memoria, menos en la parte de geometría, que son muchas letras. Si me cambian el monito, hay problemas, ¿ya? Entonces, o bien lo aprendemos a demostrar, o bien hay que buscar alguna otra forma de aprendernos las fórmulas. Entonces, quiero que se fijen, acá también para el teorema de Euclides, ¿ya? Para el teorema de Euclides también se utiliza un triángulo rectángulo, ¿ya? Acá se está analizando el triángulo ABC, ¿sí? ABC. Y es rectángulo en C, ¿cierto? Ahí está la señal de que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces dice, en todo triángulo rectángulo, si se traza la altura correspondiente al vértice del ángulo recto, los dos nuevos triángulos rectángulos son semejantes entre sí y a la vez son semejantes al original. Ya. Antes de eso, antes de ver cuáles son semejantes con cuáles, importante para el teorema de Euclides. Primera condición, que tengo un triángulo rectángulo y justo en ese ángulo de 90 grados nace la altura. Ya, la altura no puede salir de cualquier lado. Tiene que salir justo de ese vértice en el cual está este ángulo de 90 grados. Fíjense, en el triángulo ABC, ¿dónde está el ángulo de 90 grados? Aquí en C, y desde ahí sale la altura. ¿Ya? Para la gente que no sabe lo que es una altura, la altura, chicos, es una línea, un segmento que une el vértice con el lado opuesto. Fíjense. El vértice que está acá con el lado opuesto, pero no lo une de cualquier forma. La característica de la altura es que llega acá abajo con otro ángulo de 90 grados. Entonces, si no se forma ese ángulo de 90 grados allá abajo, yo podría decir entonces que no es altura, ¿ya? ¿Y por qué dice altura como HC? H es por altura por si acaso, ¿ya? ¿Por qué dice HC? Porque sale del vértice C, ¿ya? Entonces, repito, así como para el teorema de Pitágoras era importante solo tener un ángulo de 90, ¿cierto? Con eso yo sé hipotenusa y catetos. Para el teorema de Euclides, ¿cuáles son las condiciones? Que van a ver la figurita y van a decir, ah, lo más probable es que si está este monito, puedo usar este teorema.
¿ya? Primero que todo es que también tenga un ángulo de 90, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el triángulo ABC es recto en C, ¿cierto? Aquí arriba. Esa es la primera condición, que tenga un ángulo de 90. Y la segunda condición es que la altura con la cual se va a trabajar nazca justo de ese vértice en donde está este ángulo de 90. Fíjense, acá está el ángulo de 90 y desde este vértice nace la altura, que es un segmento que nace de ahí, del vértice hasta el lado opuesto. ¿Sí? Y cuando llega al lado opuesto también forma un ángulo de 90. Esas dos son las condiciones iniciales. Entonces al lado yo les puse fórmulas que, por ejemplo, como dice alguien ahí que habla de la proyección. Yo les dije, entonces, importante, miren, ya, entonces tenemos claro que para el teorema Euclides, para la gente que me pide más lento, lo voy a volver a repetir. Condiciones que sea un triángulo rectángulo, ahí lo dice. Y que la altura, la cual se va a utilizar, nazca del vértice del ángulo recto o del ángulo de 90 grados. Esas son las dos condiciones más importantes. Que nosotros cuando veamos ese monito, vamos a decir, ya, triángulo rectángulo. Podríamos usar Pitágoras. Pero si además de eso nace una altura justo de ese ángulo de 90 grados, Euclides, ¿ya? Eso es importante. Entonces, miren, como acá este vértice que está acá es A, por eso este lado que está acá es una A minúscula. Como este vértice de acá es B, el lado opuesto, por eso es una B minúscula. Y como este vértice que está acá arriba es C, el lado opuesto que este que está acá, por eso es una C minúscula, ¿sí? Entonces, A, B y C con letras minúsculas, que son A, B y C, son los lados del triángulo, ¿sí? La altura, ya definimos lo que era la altura, ¿cierto? Esas son entonces cosas importantes. Ahora, cuando la altura llega acá abajo, fíjense que lo divide el lado C, que este lado que está acá abajo, lo divide en dos segmentos. Uno que acá se nombró como M, que está en color verde, y otro que se denominó como N, que está en color rojo, ¿sí? Pero si yo sumo esos dos segmentos por separado, me tiene que dar C. Por ejemplo, si el C vale 10 y este vale 4, obviamente el otro tiene que valer 6, ¿sí? Solamente que esa altura real, o sea, como que en el fondo genera estos dos segmentos pequeñitos, pero sigue siendo en su totalidad el lado C, que acá lo denomina como la hipotenusa, ¿sí? Entonces, las formulitas, que ya vamos a ver de dónde salen, quiero que las miren. La primera fórmula me dice que la altura al cuadrado, y mejor que se la aprendan así por último con palabras que con letras. La altura al cuadrado ya es igual a la multiplicación de estos segmentos que se forman acá abajo. A la altura al cuadrado es igual a m por n. La segunda fórmula dice que a al cuadrado, se relaciona con su proyección, que en este caso es el n, ¿sí? A al cuadrado es igual a n por todo lo que es c, por todo ese segmento de abajo, AB. Entonces, al cuadrado es igual a n por c. Lo mismo para acá, pero ahora se relaciona con este que está acá abajito. B al cuadrado es igual a m por todo el lado de abajo del triángulo, por decirlo así, que es c. Y la última fórmula es que la altura es igual a la fíjense que A y B son catetos partido en la hipotenusa. A por B partido en C, o cateto por cateto partido en hipotenusa. Esas son las 4 formulitas para el teorema de Euclides, ¿ya? Que claro, la gente que tiene buena memoria no tiene ningún problema con aprendérselas. Pero, ¿qué les dije yo? Que al igual que el teorema de Tales, el teorema de Euclides, chicos, nace de la semejanza de figuras. Y eso es lo que quiero que comprobemos ahora. Quiero que se fijen en la figurita que tengo acá arriba. Es exacto, cumple con las mismas condiciones que trabajamos delante, ¿ya? Tiene un ángulo de 90, porque el triángulo ABC tiene un ángulo de 90. Hay una altura justo de ese ángulo de 90 que llega al lado opuesto con un ángulo de 90, ¿sí? Entonces, cumple con las dos condiciones para el teorema de Euclides. Entonces, chicos, quiero que comparemos estos dos triángulos, el ABC,
Ya, yo lo voy a dibujar acá como por separado, para que no nos confundamos con el color amarillo, el color verde. El ABC tiene un ángulo de 90 acá. Y vamos a dibujar, el ABC es todo el triángulo, lo vamos a comparar con el triángulo CBD, que es el triángulo que está en verde, ¿sí? Que es lo voy a poner porque es de esta forma, ¿cierto? Es como que yo extraje solamente el triángulo que está en verde. C, este de acá es D y este es B. Entonces, como dice el compañero, fíjense, el ABC es todo el triángulo y el otro es solamente el que está en verde. Y en ambos casos, ambos tienen este ángulo que está aquí en B. En este caso lo tiene acá y en este caso lo tiene acá. Entonces, como dice su compañero, por criterio ángulo-ángulo, que de hecho yo les dije que es el que más se utiliza, ya nosotros podríamos decir que esos dos triángulos son semejantes. Todo el triángulo entero, lo amarillo con lo verde, es semejante con el triángulo solo que está en verde, ¿sí? Entonces, yo le dije, cuando nosotros hacemos, obviamente si este 90, ese que está en rojo son iguales, obviamente el tercer ángulo, que es este que está acá, que lo voy a poner en morado con doble línea, también van a ser iguales, ¿ya? Entonces, chicos, ahora tenemos que hacer la relación de los lados homólogos, ¿se acuerdan? Entonces, primero, miren, para que a la gente que le cuesta ver esto, este triángulo le vamos a poner triángulo 1, y a este otro triángulo le vamos a poner el triángulo 2, ¿sí? Entonces, para hacer las razones, arriba vamos a poner toda la información del triángulo 1 y abajo vamos a poner toda la información del triángulo 2. Primero vamos a analizar los lados que están opuestos a los de 90 grados, ¿sí? Entonces, acá en el triángulo 1, acá está el ángulo de 90. ¿Cuál es el lado opuesto al ángulo de 90? Es este que está acá, que es AB, ¿cierto? En el triángulo 2, ¿dónde está el ángulo de 90? Aquí está el ángulo de 90. ¿Y cuál es el lado opuesto al ángulo de 90? Es CB. CB, ¿sí? Ahora, vamos a analizar los lados homólogos, pero al ángulo que yo escribí como con el color rojo, ¿sí? Entonces, en el triángulo 1, que es este que está acá, este es el ángulo que está en rojo. ¿Cuál es el lado opuesto? Es el que está aquí, ¿cierto? Que es AC. Y en el triángulo 2, que es este que yo dejé acá, este es el ángulo que está en rojo, el lado opuesto es CD. Y finalmente vamos a comparar los lados opuestos al ángulo que está en morado, que yo lo dibujé así en morado. Entonces, aquí está el ángulo en morado, el lado opuesto a ese es CB, en el triángulo 1, y en el triángulo 2, si este es el ángulo que está en morado, el lado opuesto es el que está acá, que es DB. Entonces, quiero que se fijen en algo. Cuando nosotros vimos la parte de semejanza, dijimos, primero que todo, que tiene que ir todo súper ordenado. Si arriba pongo toda la información del triángulo 1 y abajo toda la información del triángulo 2. Y tengo que ir comparando lados homólogos. ¿Y cuáles eran los lados homólogos? Los lados que se oponen a los mismos ángulos. A los lados que se oponían al ángulo de 90, al ángulo que yo dibujé con rojito y al ángulo que dibujé con morado. Entonces, es que acá, claro, la compañera está preguntando si hay alguna manera de nombrarlo como el orden, como son segmentos, como son medidas, no hay tanto problema, ¿ya? Entonces, vayamos acá arriba a la figurita. ¿Cuál es AB? AB es de aquí a acá, ¿sí? De ahí a acá, AB, que es lo mismo que C. Entonces, en vez de poner AB, vamos a poner C, ¿sí? Ahora, después abajo me dice CB. ¿Dónde está CB? CB es de aquí a acá, que abajo entonces en vez de poner CB vamos a poner que es igual al lado A. ¿Cuál es AC? Voy a borrar lo que acabo de dibujar ahí arriba para que no se les vaya confundiendo. Ahora lo que está en rojo.
AC. AC es de aquí, allá arriba. Ese es AC. Y eso es lo mismo que poner que yo pongo una B minúscula. CD. CD es esto que está aquí. Y esto viene siendo la altura, ¿cierto? La altura de C. La altura de C. Y lo que está en morado lo voy a escribir acá adelante. ¿Ya? Dice CB, voy a borrar mejor arriba de nuevo para que veamos solamente lo que está en morado. CB, CB es este lado que está acá, que es igual a A. Y abajo me queda DB, que es esto que está aquí. Solamente ese pedacito, entonces que ahí se denomina como Q. ¿Sí? Como Q. Entonces, chicos, ¿qué habíamos visto en la fórmula? En la fórmula habíamos visto que este lado al cuadrado es igual a este por todo eso, ¿cierto? Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo tomo estos dos de acá? Me queda que A partido en Q es igual a C partido en A. Como tengo una igualdad, basta con que yo multiplique cruzado. Me va a quedar A por A al cuadrado es igual a C por Q, que es exactamente la fórmula que vimos delante. Este al cuadrado va a ser igual a esta proyección por todo el segmento de abajo. Entonces, si ustedes quisieran comprobar el otro lado, es exactamente, chicos, lo mismo que vimos. Ya de las fórmulas del teorema de Euclides nacen porque dentro del mismo triángulo con el cual se está trabajando, nacen triángulos semejantes, ¿sí? Yo sé que para algunos las demostraciones se les hacen complicados. Demostrar no es fácil, ¿ya? Es una de las partes más complicadas de la matemática. Pero para la gente que tiene buena memoria, no hay problema que vea el tema de las fórmulas en su ¿cómo se llama? En su resumen. Pero también hay que ver una solución. ¿Qué pasa si ustedes llegan a la prueba y se les olvidaron las fórmulas? Ah, pero ustedes saben que pueden trabajar con semejanza y que pueden llegar a una fórmula, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, las demostraciones en general no son fáciles, ¿ya? Por eso hay gente que de repente queda un poco perdida. Solo estábamos demostrando cómo se llegaban a esas fórmulas que ya teníamos acá. Pero para la gente que tiene buena memoria, puede hacer el dibujito con las respectivas fórmulas al lado. Ya, chicos, pero es importante que ustedes sepan que tanto el teorema de Euclides como el teorema de Tales nacen por la semejanza de triángulos, ¿ya? Se van formando triángulos semejantes, ¿sí? Pero, miren, vamos a ver algunos ejercicios y se van a dar cuenta que no es tan difícil, ¿ya? Claro, como dice su compañero, para la PSU es llegar y aplicar. ¿Por qué yo pongo la demostración? Porque hay gente que no trabaja de memoria como otros, entonces está bien que sepan cómo saco la fórmula. Para esas personas sirve la demostración. Para las personas que tienen buena memoria y llegar y aplicar, ningún problema. Y es muy bien lo que dicen ahí los compañeros, es aplicar y ser ordenado. Fíjense que cuando yo hice las razones entre lados, fui súper ordenada y por eso le hago todo con colores, pero es súper importante que en geometría sean ordenados, ¿ya? Ya, chicos, entonces vamos a los ejercicios para la gente que está así como de muerte porque no entiende. Van a ver que con los ejercicios va a quedar un poco más claro, ¿sí? Vamos entonces primero con nuestra pregunta de desafío de la Universidad Mayor. Chicos, dentro de todos los ejercicios, dentro de todos los ejercicios, este que está acá es uno de los que yo encontré un poco más complicados, ¿ya? Porque incluye casi pura semejanza. Pero ya, estaba leyendo lo que estaban diciendo los compañeros. Y como se los dije muchas veces, cuando se están haciendo la parte de geometría en la PSU, lo importante es que a medida que yo vaya leyendo, vaya poniendo los datos que me está dando el enunciado y ver si mediante esos datos yo puedo sacar otras conclusiones. Entonces, los datos que me da el enunciado los voy a poner en rojo. Dice, en la figura adjunta ABCD, todo esto, la figura entera, es un trapecio rectángulo en A y en D. ¿Qué significa eso? Que sea rectángulo en A y en D, que justo este ángulo mide 90 y en D también mide 90. Después dice, con el ángulo DEA, entonces tienen que ir en orden, DEA,
y me da otros par de ángulos, pero todos igual a 90 grados. DEA, este es DEA, 90 grados. Después me dice ACB, ACB, todo esto que está acá arriba, 90 también. Y después dice CFB, CFB, que es este que está acá, también 90. Todo eso es lo que me dice el enunciado. Me da todos esos ángulos de 90 grados. Entonces ustedes pueden decir al tiro, ya, aquí sí o sí hay algo entre semejanzas, Pitágoras. Ya, este ejercicio, ¿por qué es bueno? Porque combina todo. Combina semejanza, combina Euclides y combina Pitágoras. ¿Ya? Pero no crean que todos los ejercicios son igual de difíciles. Dice que E pertenece al segmento AC. Lo único que me está diciendo es que ese punto E está dentro de esa línea. Y F pertenece al segmento AB. Lo mismo, que este punto que está acá está dentro de esa línea AB. ¿Cuál de las siguientes igualdades es o son verdaderas? ¿Ya? Chicos, antes de empezar, tienen que ver si pueden sacar algunas otras conclusiones debido a la información que se me da. Entonces quiero que se fijen en algo. Voy a hacer un monito acá al lado. ¿Ya? Si yo tengo un triángulo rectángulo, yo les dije, supongamos que este es alfa y que este otro es beta. Yo sé que la suma interior de un triángulo rectángulo es, de cualquier triángulo es 180. Si ya tengo 90 acá, sí o sí el alfa más beta, independiente de los valores que tengan, tienen que sumar 90 grados. Porque ese 90 más el ángulo recto me da los 180, ¿cierto? ¿Por qué yo puse alfa y beta? Porque yo de ninguna forma puedo asumir que esos dos sean iguales. Puede que sean, por ejemplo, 45 y 45, pero no lo sé. Y no me da ninguna pista para yo asumir eso. Entonces, por eso lo pongo como alfa y como beta. Pueden ser iguales, pero pueden ser distintos. Lo importante es que esos dos ángulos me van a sumar 90 porque es lo que me falta para los 180 de adentro de un triángulo rectángulo. Entonces, quiero que se fijen en esto. Este triángulo ABC. Supongamos que este de aquí es... pueden hacer esto del alfa con beta en muchos lados, ¿cierto? Pero supongamos... supongamos que este de acá es alfa. Entonces, miren este triángulo chiquitito, lo voy a ir pintando ya. Miren este triángulo que está acá. El FBC. Si ese es alfa, significa que el otro ángulo que está acá arriba es beta, ¿sí? Ahora, yo les dije que alfa más beta era 90. Entonces, si acá en total hay 90 y este es beta, el de acá va a ser alfa, porque alfa más beta es 90, así que cumple con eso de arriba. Si acá hay 90, para este otro lado también hay 90. Si hay alfa, 90, ¿qué me falta acá? Beta, y así se va a ir haciendo todos los lados, fíjense. Si acá es beta y acá hay 90, este va a ser alfa. Si este es alfa, acá hay 90, entonces el de acá arriba va a ser beta. Beta acá va a ser alfa, porque alfa más beta es 90. Si acá hay 90, acá también hay 90, y acá me queda beta. ¿Sí? Y ahí me quedaron todos con alfa y beta. ¿Por qué es importante hacer esa relación? Porque yo mediante esa relación, chicos, voy a poder llegar a semejanza de triángulos. Todos tienen alfa, beta y 90 grados. Por ende, tengo muchos triángulos semejantes. ¿Ya? Entonces, analicemos el punto 1. Ustedes van a decir, ¿cómo empiezo a analizar cada pregunta? Yo qué les recomiendo, vean el enunciado, ¿sí? El enunciado dice, me habla del lado AD, me habla de este lado, y me habla del lado CF, CF me habla de este lado, me habla del lado DE, me habla de este lado, y me habla del lado CB, me habla de este lado. Entonces, lo más probable, fíjense los lados que me habla. Puedo tomar entonces, ¿qué triángulo? Puedo tomar el triángulo AED, porque el triángulo AED tiene esos lados que habla aquí, que es este y este. Y lo quiero comparar, ¿cierto? Lo voy a comparar entonces con BFC, con BFC. ¿Por qué los voy a comparar? Porque el triángulo de acá con el triángulo de acá son semejantes,
son semejantes, chicos, porque en ambos casos, por criterio ángulo-ángulo, podríamos haber tomado el de 90 y beta, 90 y alfa, alfa y beta, pero son semejantes. Esos triángulos son semejantes. ¿Y por qué trabajo con esos triángulos y no con otros? Esa es la dificultad. Porque yo marqué los lados que me estaba hablando el enunciado. Entonces, trabajo con los triángulos que comprenden esos lados. ¿Para qué me voy a meter con los otros? ¿Ya? Entonces, voy a borrar. Quiero intentar hacerlo lo más ordenado para que ustedes no se vayan perdiendo. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a extraer esos triángulos y los voy a dibujar acá afuera, ¿ya? El AED lo voy a dibujar acá, ¿sí? AED. Ya, entonces, este es el A, este es el E y este es el lado D. Quiero que se fijen en algo. En E está el ángulo de 90, en D está el ángulo beta y en A está el ángulo alfa. Ahí está el triángulo AED, como que lo saqué de la figura. Y el otro triángulo BFC, lo mismo. Acá está F, acá está B y acá está C. En F está el ángulo de 90, en B está el ángulo alfa y en C está el ángulo beta. ¿Por qué es importante que yo los saque, chicos? Porque ¿cómo yo puedo hacer la semejanza entre lados? Con los lados homólogos, ¿sí? A este que está acá le vamos a poner el triángulo 1 y a este que está acá le vamos a poner el triángulo 2. Lo mismo que hicimos adelante, la información del triángulo 1 arriba y toda la información del triángulo 2 abajo. Tiene que ser súper ordenado. ¿Qué vamos a comparar primero? Vamos a comparar los lados homólogos al ángulo de 90 grados, ¿ya? Veamos el de 90. Este es el triángulo 1, ¿cierto? El triángulo 1, este es el ángulo de 90, entonces el lado homólogo es AD. Este es el triángulo de 90, por ende el lado homólogo es CB. Y ahora vamos a comparar los lados homólogos de alfa, ¿ya? Para el triángulo 1, acá está alfa, entonces el lado homólogo es DE. Y para el otro, acá está alfa, entonces el lado homólogo es CF. ¿Sí? CF. Entonces, fíjense, estos son segmentos. Puedo multiplicar cruzado. ¿Y qué me va a quedar si multiplico cruzado? Me va a quedar que AD por CF es igual a DE por CB. ¿Llegué entonces a que la primera es verdadera? Llegamos a la que primera es verdadera. Entonces, chicos, importante poner la información que me da, ver si yo mediante esa información puedo hacer algo más y en este caso ser súper ordenados, ¿ya? Se establece esa igualdad, como dice el compañero. Entonces, la primera vendría siendo verdadera. Necesito borrar para poder seguir, ¿ya? Pero la primera tuvo que ver solamente con semejanza de triángulos, con nada más. Voy entonces a borrar ahora para que analicemos el enunciado 2. Ya llegamos entonces que a la primera es verdadera. Lo más probable, debido a la fórmula, que el segundo enunciado sea muy similar al primero. Muy similar, ¿sí? Es exactamente lo mismo como dice ahí el compañero. Entonces, pero lo mismo que hicimos delante, ustedes van a ir y ahí van a decir, a ver, me está hablando de DE me está hablando de este lado, de CF es este de acá, me está hablando de EC, este de acá, y me está hablando de FB, este de acá. Entonces, obviamente, ¿qué triángulos vamos a usar? Vamos a usar el triángulo DEC, porque ese triángulo tiene todos esos dos lados que yo necesito analizar y obviamente va a ser semejante con el otro triángulo que tiene este lado y este lado, ¿sí? Que va a ser entonces BFC, ¿sí? Entonces, chicos,
La 3, bueno, y aquí ya están dando como sus respuestas. Este es el más difícil de comprobar, pero ya vamos a llegar. Voy lento, chicos, porque hay gente que no le es fácil esta parte, ¿ya? Así que a los que ya van más adelantados, por favor, paciencia. Este es como el más lento porque los otros ejercicios son mucho más rápidos. Claro, es mucho más rápido hacer eso, pero yo voy paso a paso. Obviamente, en la PSU ustedes tienen que buscar un método que se haga más fácil, más rápido. Recuerden que igual está en juego el tiempo, ¿ya? Yo por temas de que estamos preparando la PSU, voy paso a paso. Ya, chicos, entonces voy a hacer rápidamente esto, que es lo mismo que vimos delante. Voy a copiar el triángulo DEC. Aquí está, el E está en 90 grados, DEC. En D está alfa. Y en C está beta. Y el otro triángulo que está acá, tenemos que en F están los 90, que en B está alfa, ¿cierto? Y que acá en C, perdón, está beta. Exactamente lo mismo. Este es el triángulo 1, este es el triángulo 2. Vamos a poner la información del triángulo arriba, 1, y el del triángulo 2 abajo. Primero vamos a analizar el lado opuesto al ángulo de... Hagamos el de alfa, por ejemplo, ya, el de alfa. Acá está alfa en el triángulo 1, su lado opuesto es EC. Y para el ángulo 2, acá está alfa, su lado opuesto es este que está acá, ¿cierto? CF. Igual. Y después vamos a analizar el ángulo opuesto a beta. Aquí está beta y aquí está beta. Primero el triángulo 1, ese es beta, su lado opuesto es DE. Y del triángulo 2, el lado opuesto a beta, este que está acá, que es FB. Lo mismo que delante. Si multiplicamos cruzado, también llegamos a esta igualdad, ¿sí? Vamos a llegar a que EC por FB es igual a DE por CF, que es exactamente lo mismo que está en el enunciado 2. Entonces es verdadera. La 1 con la 2 se hicieron exactamente de la misma forma, solo usando semejanza de triángulos. Y era obvio que en algún momento íbamos a usar semejanza, chicos, porque teníamos los mismos, tenemos muchos triángulos con un ángulo de 90, con un ángulo alfa y con un ángulo beta. Y ahora vamos a analizar el 3, que es el que es más complejo. Voy a borrar eso que está en morado, ¿sí? Algunos dicen la D, la gente que dice la D está diciendo que la tercera es falsa. Entonces, vamos a ver, chicos, la tercera. Quiero que se fijen en algo. Ustedes también, en este tipo de casos, si acá hay algo con cuadrado, sí o sí va a involucrar de alguna forma Pitágoras, ¿sí? ¿Por qué? Porque, fíjense, de todo lo que vimos, entre Pitágoras y Euclides nacían cosas al cuadrado, pero no por semejanza. Entonces, acá ¿qué vamos a analizar? Me habla de AD, de AF, me habla de AF, de AB, como este de acá. Ya, entonces fíjense, me está hablando de este y de este. Entonces yo lo que primero voy a hacer al triángulo. Ah, y quiero que se fijen en algo. Acá hay un ángulo de 90, acá hay un ángulo de 90. Acá hay un ángulo de 90 y acá hay un ángulo de 90. ¿Qué significa eso? Que A, F, C, D, lo más probable es que sea un rectángulo. Que este lado sea igual a este lado de acá. ¿Ya? Eso también es algo súper importante. ¿Ya? Voy a borrar el otro para que no se... AD va a ser igual a FC porque como hay puros ángulos de 90 grados, se está formando un rectángulo. Al menos un rectángulo. ¿Cierto? Ya, chicos. Con eso, entonces, primero lo que vamos a analizar es que al triángulo, ¿ya? AFC, le vamos a aplicar Pitágoras. ¿Ya? Y acá es donde está la dificultad. Entonces, al triángulo AFC lo voy a copiar aquí para la gente que le cuesta como verlo. En F está el de 90... Acá está C y acá está A. Acá no importan los ángulos porque Pitágoras y Euclides trabaja con los lados. Entonces, por Pitágoras yo podría decir que la hipotenusa al cuadrado, ¿cuál es la hipotenusa? Es AC porque es el lado opuesto al de 90. AC al cuadrado es igual a ¿qué? Igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. A AF al cuadrado
más CF al cuadrado. Ahí tengo Pitágoras para ese triángulo, ¿cierto? ¿Y yo qué señalé? Señalé que AD, el segmento AD, era igual al segmento CF, ¿cierto? Entonces, chicos, ¿qué significa eso? Significa que yo esto también lo podría dejar escrito como AC al cuadrado. En vez de poner CF, como tengo esta igualdad, voy a poner AD, ¿ya? AF al cuadrado más, en vez de CF, AD al cuadrado. Pero ¿cómo se trabajó primero? Con Pitágoras. ¿Y por qué lo cambié? Porque fíjense, ahí llegamos a ese lado de la igualdad. Entonces ya algo tenemos avanzado, ¿sí? Entonces ya llegamos que AC al cuadrado es igual, lo voy a anotar acá arriba, AF al cuadrado, ¿sí? Más AD al cuadrado. Por Pitágoras y por esa idea de que AD es igual a CF. Ahí también es súper importante esa parte, ¿sí? Esa es la primera parte, porque ahí llegamos a ese lado de la igualdad. Entonces voy a borrar esto porque de alguna forma tenemos que llegar al otro lado de la igualdad, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque necesitamos llegar de alguna forma a AF por AB. AF por AB. Quiero que se fijen en algo, porque acá ustedes tienen que sacar conclusiones. Ah, me está diciendo que multiplicar esto por todo esto. Eso es muy similar a Euclides. ¿Qué significa eso? Significa que al triángulo ABC vamos a aplicar Euclides, ¿sí? Y si yo quiero llegar a una igualdad y ya tengo esto, chicos, significa que tengo que volver a crear otro AC al cuadrado. ¿Cuál es el triángulo ABC? El triángulo ABC es así, es A, B, C, aquí está es de 90 acá arriba, y aquí está la altura, ¿cierto? Y este de aquí es F. Entonces, ¿qué podemos hacer? Euclides, y sí o sí tiene que nacer AC al cuadrado para yo poder crear una igualdad entre eso que tengo arriba más lo que va a salir por esta figura. Ah, entonces yo sé por Euclides, ¿sí? Yo sé entonces por Euclides que este lado al cuadrado, o sea, AC al cuadrado, ahí tengo el AC al cuadrado, ¿es igual a qué? Es igual a todo esto por ese pedacito que está ahí. O sea, es igual a AF por AB, que era lo que le puse yo acá en verde. Ah, como es ese pedacito por todo lo otro, entonces, sí, tiene razón. Entonces quiero que se fijen, tenemos dos fórmulas en donde tengo 2AC al cuadrado, AC al cuadrado. Por ende, lo puedo igualar y llego a que todo esto es igual a todo esto, que es lo que me dice la opción 3. Por eso la 3 es verdadera, pero yo tengo que reconocer que era mucho más complejo, chicos. ¿Ya? Esta pregunta salió en el 2018. Y sí es mucho más complejo, pero ¿con qué tienen que tener ojo? Si yo veo cosas al cuadrado, lo más probable es que tenga Pitágoras. Y la otra clave está en esto, cuando dice AF, AB, AF, AB, todo un segmento por el otro. Sí o sí, Euclides, ¿ya? Por eso que en este caso la alternativa correcta es la letra E. ¿Complejo? Complejo pero no imposible, es cosa de practicar, ¿sí? Ahora hay que hacerla en 2 minutos. Yo la hice paso a paso, yo sé que me imagino que ya muchos la habían terminado y que la tercera es como ahí. Ahí estaba, es este punto el que según yo es el que da los problemas, ¿ya? Pero cuando pase eso en la PSU, yo les recomiendo, chicos, que si ven que se ve muy complejo, sigan y se dejan esa pregunta que le está costando para el final, pero no se queden pegados intentando, porque ahí es donde se atrasan. Si ustedes ven una y ven, no estoy segura, sigo. Y después, si tienen tiempo, van revisando, ¿ya? Pero ahora les quiero mostrar, con eso finalizamos con la pregunta de desafío, y para que no se desmoralicen, otras preguntas de la PSU que también tienen que ver con esto y que son mucho más rápidas y mucho más fáciles, ¿ya? Para que no lo vean todo tan negro. Ya, chicos, entonces, importante. Vamos entonces al ejercicio número 2. Esta salió en la PSU Admisión 2017. Y esta sí que ya es súper rápido. Dicen el triángulo ABC de la figura adjunta D pertenece a AB.
¿Cuál es la medida del trazo CD? Esta es mi X. CD, que es la altura. Ah, y ustedes dicen, tengo 4, 3. Entonces yo primero lo que puedo hacer es que al triángulo ABC yo aplique Pitágoras. Como ustedes, yo ya les dije, ¿cómo se llama? El trío pitagórico más básico es 3, 4, significa que todo este lado mide 5. ¿Sí? Y había una formulita. Ven, hay varios ya dijeron una opción. Había una formulita para Euclides que dice que la altura de C es igual a A por B partido en C. Que yo les dije, cateto por cateto partido en la hipotenusa. Este es un cateto. Este es un cateto. Y esto que está acá es la hipotenusa. Que yo le dije, mejor apréndansela así. Cateto por cateto, partido en hipotenusa. Entonces, la altura en C, que viene siendo mi X, en este caso, que es la incógnita, sería 4 por 3, partido en 5. 3 por 4, 12, partido en 5. Es un segmento y todos se están midiendo en centímetros, entonces esto también está en centímetros. Así que súper bien, como dicen los compañeros. Alternativa correcta, letra C. Entonces, ven, no todo es tan terrible. Pueden salir ejercicios más rápidos. Sí, importante. Por lo general, siempre se mezcla Pitágoras con Euclides, chicos, ¿ya? No se pregunta Pitágoras por sí solo, no se pregunta Euclides por sí solo, ¿ya? Entonces, importa. Por ejemplo, yo conozco este lado ahora, 12 partido en 5. Si tengo este lado y tengo este, ahora yo por Pitágoras podría conocer DB, en caso que se los preguntaran. Ya, entonces ustedes siempre que vean un triángulo de 90 grados, siempre tengan ahí en cuenta, ya, que pueden de alguna forma usar Pitágoras. Para el compañero que no entendió, lo vamos a explicar rápidamente. Lo primero que yo hice fue obtener este lado que está acá abajo, ya que es AB. Esa era la figura. Si acá está el ángulo de 90, aquí está el ángulo de 90, significa que esta de acá es la hipotenusa, ¿cierto? Y que los otros dos son catetos. Si usted no se sabe los tríos pitagóricos, tendría que haber dicho hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado es lo que está acá abajo, que no lo conozco, pero yo sé que un cateto es 4 al cuadrado. O sea que sería 16 más el otro cateto, que es 3 al cuadrado, que es 9. Me quedaría que entonces la hipotenusa es la raíz de 25. Por eso yo digo que la hipotenusa es igual a 5. Hay gente que se sabe, claro, los tríos pitagóricos de memoria. Y los que no pueden hacerlo con la formulita de que cateto al cuadrado, o sea, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Una vez que yo obtuve eso, nosotros teníamos esta formulita, que era de Euclides. Que esta altura, HC, que yo la puse como X, pero es lo mismo, era igual a A por B partido en C. Por ejemplo, en este caso, este es A, este es B y este es C. O yo les dije, mejor que aprendérselo con letras, ustedes digan cateto por cateto, partido en hipotenusa. Y ahí llegamos al resultado. Ah, porque 4 por 3, 12, y abajo solo me queda el 5. Por eso salió 12 quintos. Ya, chicos, ejercicio número 3. Este también es muy bueno porque, fíjense, tiene una circunferencia. Nosotros vimos circunferencia, ¿ya? Y yo les dije, la clave de la circunferencia es yo siempre marcar los radios, ¿se acuerdan? Porque ahí yo puedo sacar triángulos semejantes, triángulos isósceles. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? Lo alcanzamos a hacer. Este es de la PSU Admisión 2016. Dice, en la figura 7, AB es diámetro. Acá está el centro de la circunferencia. ¿Sí? De centro O. AD es una cuerda. Y acá ya tengo que empezar a anotar cosas. ¿Sí? Dice, a ver chicos, quiero que me esperen un poquito porque quiero ver. Hoy les di la respuesta, pero no importa. Quiero ver si puedo agrandar un poco la imagen. No miren la respuesta. Para poner los datos, ¿ya? Ahí. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Entonces, hagan como que no vieron nada. Entonces, me dice que el ángulo DAB, este que está aquí, es igual a 30 grados. Este que está ahí es 30 grados. Y la recta FD, esta que está aquí, es tangente. FD es tangente, eso lo tengo que tener en cuenta. A la circunferencia en el punto D.
intersecta la prolongación de AB en F. ¿Sí? Me está dando datos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Y acá ustedes tienen que empezar a leer más o menos las opciones. Me dice que AOD, el triángulo AOD, ¿qué significa? Que yo tengo que tirar una línea imaginaria de acá a o, porque me está hablando de ese triángulo, ¿o no? AOD. Después me está hablando del triángulo FBD. FB, o sea, me está hablando de este triángulo. Ahí la idea es que la línea fuese súper derecha, pero creo que hoy no ando muy derecha. Me está hablando de ese otro triángulo. Ahí parece que queda más bonito. Y ADF, AD y todo el triángulo. Ya, es importante crear esas líneas imaginarias porque me está hablando de ciertos triángulos. Entonces yo les dije, ¿cuál es la clave de la circunferencia? Siempre marcar los radios. Si este es el centro, AO es radio. Y súper bueno el dato que da el compañero. OD es radio. OB también es radio. Entonces miren chicos, si yo ya tengo radios, ¿ya? Si yo ya tengo radios, puedo asimilar al tiro que el triángulo AOD es isósceles porque este lado es igual a este lado. Entonces, si este mide 30, este que está acá arriba también mide 30, ¿ya? Y otra cosa muy importante que dice ahí el compañero, Freddy, dice, la tangente y un radio, esa es una característica de las circunferencias. Cuando una tangente se intersecta con un radio, como pasa acá, fíjense, esta es tangente y esta de acá es radio, aquí se forman 90 grados, ¿sí? Ya. Entonces, con eso ya tenemos, bueno, y sacamos la idea de los radios. Este triángulo que está acá, si este es 30 y 30, tenemos 60, ¿sí? Por ende, este ángulo que está acá es 120, porque 120 más 60 me suman los 180. Y este es un ángulo extendido, entonces si este es 120, este de acá es 60. ¿Sí? Y así miren, fíjense, y así voy a ir sacando ángulos. Si este es 60, y acá también tengo un triángulo isósceles, porque este lado es igual a ese. Me faltan 120 en total, significa que este también va a ser 60 y que este de acá también va a ser 60. Y si este es 60 y en total es 90, este triángulo que está acá afuera es 30, ¿cierto? Acá tengo 120, ¿o no? ¿Sí? Y me faltaría el último triángulo de acá, 120 más 30 son 150. Y me faltaría entonces acá 150, 160, 160, este de acá sería 30, ¿cierto? Y ahí tengo todos los ángulos que se pueden formar, ¿ya? Y dicho eso, yo voy a la alternativa. Dice, el triángulo AOD, ¿qué les conviene? Si ustedes ya tienen ahí, AOD. Entonces AOD, yo les recomiendo que hagan esto. AOD, ¿qué ángulos tiene? Tiene 30, 30 y 120. FBD, ¿cuál es? FBD, este que está acá afuera, también tiene 30, 30 y 120. Y el otro me dice ADF es todo el triángulo entero, que también tiene acá 30, 30 y acá obviamente, fíjense, 60 más 30 más 30 también es 120. Tiene 30, 30 y la suma de todo lo que está acá arriba es 120. Entonces, por criterio ángulo-ángulo, la primera es verdadera. La segunda, ODF, el triángulo ODF. Vamos al triángulo ODF. ¿Qué tiene? Acá arriba tiene un ángulo de 90, tiene un ángulo de 60 y tiene un ángulo de 30, ¿cierto? ODF, 90, 60 y 30, ¿sí? Y BDA, vamos a ver qué ángulos tiene. BDA, 30, 60 y arriba también tiene 90. Entonces la segunda también es verdadera, ¿sí?
Y la tercera dice que el triángulo ADF, todo esto entero es rectángulo. No, porque acá tiene un triángulo de 30, uno de 30 y todo lo de acá arriba es 120. Entonces no es rectángulo. Para que sea rectángulo tiene que tener un ángulo de 90 grados. Y es por eso, como dicen sus compañeros, que la alternativa correcta es la letra B. Pero quiero que se fijen en algo. Siempre cuando estén en la PSU, por favor, acuérdense de mí. Que ustedes vean un triángulo, un triángulo o cualquier figura dentro de una circunferencia, siempre marcar todos los radios. Todos los radios, lo primero, eso me da muchas cosas. Y lo otro, lo que dijo el compañero, un radio, pero un radio, no una cuerda, no. Un radio con una tangente forman un ángulo de 90 grados, ¿ya? Y chicos, nos queda la última, que ya por hora no lo vamos a poder hacer, pero yo les quiero dejar, me comprometo a ponerlo en la próxima clase, pero quiero que lo hagan ustedes, ¿ya? Quiero que lo hagan ustedes, yo les voy a dar algunos datos importantes para que lo intenten hacer, ¿ya? Dice, el triángulo ABC en la figura 9 es rectángulo en C. Primer dato, es rectángulo en C. M y N, fíjense acá, M y N son los puntos medios de los lados respectivos. M y N significa que este pedacito de acá es igual a este pedacito de acá y que este pedacito de acá es igual a este pedacito de acá, ¿sí? Supongamos este mide 5, este también mide 5, ¿sí? A eso se refiere con puntos medios, la mitad. D está en AB, P en CN. Eso es lo único que me está diciendo, que el punto está justo dentro de ese segmento. R en MN. Acá hay un dato importante. DP es perpendicular a CB. Este que está acá es perpendicular a CB. Si CD es igual, CD es todo esto como la altura. Lo voy a poner así como de ladito. CD es igual a 4 centímetros. Y DB, solamente este pedacito de aquí hasta acá, es igual a 8 raíz de 2. Tengo que ver si las siguientes afirmaciones es o son verdaderas. Importante, cuando yo trabajo con un segmento como MN, ya, que es una mediana. ¿Por qué es una mediana? Porque los dos lados que toca los divide en dos partes iguales, ¿ya? Una consecuencia de esto es que se forman rectas paralelas. Entonces, MN va a ser paralelo a AB. Importante, siempre que se hable de una mediana, la primera consecuencia obviamente que tengo segmentos iguales, pero la segunda consecuencia y la más importante en geometría es que se forman segmentos paralelos. ¿Por qué? Con segmentos paralelos yo podría decir entonces que este ángulo es igual a este ángulo de acá, ¿o no? Y que, voy a hacerlo con otro color, y que este ángulo por alternos, ¿cierto? Es igual a este de acá. Ah, ya. Entonces ya tengo, fíjense, tengo ángulos de 90, algunos con azul y algunos con verde. Significa que sí o sí voy a tener triángulos semejantes. Ya, chicos, lo voy a hacer mejor, lo voy a hacer rápido. Entonces, si queda alguna duda, por favor, después ustedes aclararla. Yo lo voy a hacer rápido. Me está hablando del triángulo PRN. Este es el PRN. Lo voy a copiar acá. El triángulo PRN. P, en R tengo un ángulo de 90. Y en N tengo este ángulo que yo marqué como en azul. Y ACB. El triángulo ACB. En C tengo un ángulo de 90 y en B tengo ese que marqué en azul. Entonces, ya, por criterio ángulo a ángulo, la primera es verdadera. Acá yo dibujé los dos. Tengo un ángulo de 90 y este que yo dibujé en azul. ¿Sí? Ya. La primera es verdadera. Entonces, todo lo que no tenga 1 lo puedo eliminar. Solamente puedo eliminar la B. Ya, voy a ver ahora el 2. Voy a ir borrando, chicos, lo voy a ir haciendo rápido por temas de tiempo. Pero me importa que lo hagamos todos. El 2 dice el área del triángulo ABC. ABC. Ah, ya, entonces me está hablando del triángulo ABC. Todo el triángulo A. Acá tengo una C. 90B. Yo sé que baja la altura.
sé que esta altura mide 4 y que este pedacito mide 8 raíz de 2. ¿Cómo se saca el área de un triángulo? El área de un triángulo es la base por la altura partido en 2. Tengo la altura que mide 4, el 2, pero me falta, esta es mi incógnita, esta que está acá. ¿Por qué esa es mi incógnita? ¿Ya? Porque necesito la base, y la base de este triángulo es todo esto que está acá. Ah, pero nosotros sabemos que por Euclides, sabemos que la altura al cuadrado era igual a estos dos segmentos chiquititos. Que nosotros lo habíamos visto como P por Q, ¿se acuerdan? Pero aquí, ¿cuál es la altura? La altura es 4. 4 al cuadrado es 16. Vamos a poner, por ejemplo, P que es X y el otro 8 raíz de 2. ¿Cierto? Entonces vamos a llegar a que X, chicos, esto lo voy a hacer rapidito, es raíz de... A ver. Claro, como dice el compañero. Quiero ver si los datos, porque esto lo tengo anotado acá. Voy a ver si voy bien o estoy hablando pura cabeza de pesca. 16, 8. No, está bien. ¿Qué me va a quedar? Este pasa multiplicando, me va a quedar 2 partido en raíz de 2. Esto lo tienen que racionalizar, ¿cierto? Si yo lo voy a racionalizar, me va a quedar entonces 2 raíz de 2 partido en 2. Se simplifican los dos y solamente me queda raíz de 2, ¿cierto? Me queda raíz de 2. ¿Sí? Sí. Entonces, este que está acá es raíz de 2. Entonces, ahora yo necesito la base, que es todo eso. Si a 8 raíz de 2 le sumo una raíz de 2, me va a dar que la base es 9 raíz de 2. Simplifico el 2 con el 4, me quedan 2. 2 por 9, 18 raíz de 2. La segunda es verdadera. ¿Sí? Entonces, si no tiene 2, tampoco me sirve. Y lamentablemente en la PSU por lo general se da esto, que sí o sí hay que comprobar la tercera. Y la tercera me dice que CN mide 6. Acá está, este es N, ¿cierto? Lo mismo, Euclides, chicos, porque yo por Euclides puedo decir que CB, todo esto, CB, que CB al cuadrado es igual a ¿qué? Es igual a 8 raíz de 2, que sería este pedacito, por toda la base, que sería, ya dijimos que era 9 raíz de 2. ¿Cuánto me va a dar entonces esto? CB al cuadrado me va a quedar que va a ser igual a 8 por 9 por 2, ¿cierto? Eso me da 8 por 9 por 2, me va a dar 144 CB al cuadrado, que si yo le aplico raíz, llegamos a que CB es igual a 12. Pero como es la mediana, me está diciendo que todo esto mide 12, por ende, de aquí a N mide 6 y 6, porque me pregunta por CN. De acá a acá. Entonces la tercera también es verdadera. Y es por eso que para este ejercicio que lo hicimos flash, la alternativa correcta es la letra E. Ya, chicos, lo hicimos un poco más rápido, pero por favor vuelvan a ver la clase y lo van haciendo ustedes paso a paso. Pero es importante que vieran también este ejercicio, ¿ya? Les puse uno muy difícil para que vean que hay de todo en la PSU. Por favor, no quedarse pegado en la PSU, lo más importante en un solo ejercicio, avanzar, ¿ya? Ya, chicos, espero que les haya quedado claro lo que vimos. Yo sé que geometría es un poquito más complicado, pero es cosa de práctica. Vayan viendo los de otros años, para que vayan ustedes ejercitando y ustedes soltando la mano, que eso es lo importante. Ya, los de física, 2 minutos y nos conectamos. Espero que, gracias a todos por participar y colaborar siempre positivamente. Nos vemos entonces, chiquillos, el próximo jueves. Ya que estén todos súper bien. Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción, concreta ese sueño dormido, saca ese proyecto a la luz.
El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.